Información, le contamos también que el INE llamó a los actores políticos a mantener la transparencia en sus gastos de campaña. Vamos a ver. El Consejo General del INE aprobó la aplicación de multas a candidatos a puestos de elección locales y partidos políticos por irregularidades en la operación de recursos en el desarrollo de las precampañas del proceso electoral 2017-2018. De la revisión de las operaciones cargadas por los sujetos obligados, se detectaron irregularidades que involucran 13.4 millones de pesos y sanciones que ascienden a 14.900.000 pesos. El consejero presidente de la Comisión de Fiscalización, Ciro Murayama, pidió a los candidatos en campaña a acatar las reglas en el reporte de ingresos y egresos para evitar ser penalizados. Aprovecho esta oportunidad para exhortar a los actores políticos a que ahora que han empezado las campañas se vaya reportando tanto los ingresos y los gastos debidamente desglosados a fin de que pues se cumpla cabalmente con la obligación de rendición de cuentas y se eviten penalizaciones por parte de la autoridad. Por su parte, el consejero electoral Marco Antonio Baños destacó la función que tendrán los ciudadanos que podrían ser funcionarios de casilla. Dijo que en caso de irregularidades, ellos se encargarán de denunciar los hechos. Antes tenemos un equipo de trabajadores muy grande que está haciendo la notificación a 11.600.000 ciudadanos que podrían ser funcionarios de casilla, y si ellos advierten que hay alguna situación incómoda, difícil que nos impida el desahogo de la jornada, que hasta el momento no lo hemos detectado, pues simplemente turnaríamos esa información a las instancias competentes del Estado mexicano. Con imágenes de Manuel Hernández, Héctor Mendoza, 21 Noticias.